Bueno, y nos sería interesante saber cuáles son los pros y los contras de estas novedades legislativas con respecto a las subastas. Bien, a ver, como todas las leyes, siempre tenemos protección de uno a otro. Yo creo que aquí ahora lo que se pretende es agilizar la subasta y proteger un poco al ejecutado, que era la parte un poco más débil en toda esta, que son procedimientos sumarios, es decir, pim, pim, pam, pum, no hay motivos de oposición ni nada y salía a subasta. Las ventajas de la nueva regulación que tenemos, pues veo que hay una mayor protección al ejecutado. Es decir, se evita, ¿vale? O la pérdida de tu vivienda por un precio irrisorio, porque al final había adjudicaciones que estaban muy por debajo de precios de mercado, de la deuda y de todo. Y especialmente ahora cuando es vivienda habitual, que ya se ha puesto el límite del 70, antes se permitía bajar al 60, si no era vivienda 50, pues bueno, ahora por lo menos las pujas tendrán que ser un poquito más altas, ¿vale? No, y por lo menos que abarque más deuda, que encima el deudor no se quede sin casa y con gran parte de deuda todavía pendiente. Luego, las pujas entiendo que son más transparentes, porque son secretas. Había ya estrategias especulativas de cómo se pujaba, ¿vale? Porque a veces pujaba a alguien por una cantidad y que sabía que no iba a ser el mejor postor porque hacía una puja muy baja, muy baja, muy baja, que eso no iba a ningún sitio, pero eso abría la vía a que el ejecutante pudiera hacer pujas para el goce del remate o lo que fuera. Entonces todo esto desaparece. Como ventaja también tendremos pues más garantías económicas, es decir, como aumentan los depósitos al 20% del valor de subasta, que el 5 ya era alto, ahora ya el 20 es bastante más alto, se disuade a estos postores poco serios o un poco pues, evitar las subastas fallidas, que al final puja mucha gente pero luego ninguno paga, ¿vale? Y entonces es como no haber hecho nada. Y además estos depósitos normalmente si tú no terminas de pagar como mejor postor se imputan a la deuda, se quedan en el procedimiento, entonces claro ya son cantidades altas y el ejecutado recupera un poquito la capacidad de decisión en ciertos escenarios, es decir, cuando haya una subasta desierta, pues bueno, puede traer a un tercero que se lo adjudique y él se exonera del resto de la deuda. Vale. Como inconvenientes que vemos, de momento no se ha aplicado ninguna, porque la ley entró en vigor el día 3 y procedimientos que se hayan iniciado ya a partir del día 3, pues no creo que haya... Bueno, ninguno está en subasta. Que las subastas, desde que presentas la demanda hasta la subasta, a veces transcurren años. ¿Vale? Inconvenientes. Ya no podrá pujar todo el mundo. Ahí se ha puesto una barrera, porque la exigencia económica del 20% es muy alto. Por lo tanto, pequeños inversores y particulares se lo van a pensar mucho, mucho. Luego hay menos margen de maniobra con respecto al ejecutante, ¿vale? Porque para adjudicarse el ejecutante, el banco, el acreedor, para adjudicarse el inmueble tiene que pujar. Si no puja se queda desierta y volvemos a la casilla de salida. ¿Vale? Entonces él tiene que hacer una puja a ciegas. Por lo tanto, al final como mucho será por la deuda y así por lo menos cubre. Hay riesgo de que haya muchas subastas sin éxito, es decir, comparece menos gente y a no ser que sea un producto muy atractivo y que esté vacío y todo eso, pues habrá muchas subastas que no comparezca absolutamente nadie y serán subastas fallidas, que estará bien para el ejecutado, que podrá traer a un tercero, ¿vale? Se protege un poquito al... Y luego, estas nuevas reglas de las subastas, claro, necesitas conocimiento más profundo para que no cometas ningún tipo de error, sobre todo la planificación económica y cuando tienes que embolsar y jugar. Y sobre todo eso, que no sabremos en qué se me aplica. Tengo que ir al procedimiento inicial para saber cuándo se incoó el procedimiento. Y para que nos quede claro, Sandra, ¿a qué subasta se aplican estas novedades legislativas? Vale, estas, las que os he explicado, solo a procedimientos judiciales que se inicien a partir del 3 de abril. Es decir, importante. Si tengo un procedimiento que se inicia el 1 o el 2 de abril, ¿vale?
tengo el puño de entrada en el juzgado de que he presentado la demanda de extinción de condominio, de ejecución hipotecaria, de lo que sea, de una ejecución normal, por un embargo, de lo que sea. Si he solicitado antes, o sea, como fecha tope el 2 de abril, se me aplicarán los requisitos de la antigua ley. Pero como lo haya presentado a partir del 3 de abril, todas estas se aplicarán las novedades que os he contado. Entonces, claro, cambia mucho si el depósito es el 5 o es el 20. O si me puedo reservar o no me puedo reservar, o si la puja es abierta o es cerrada. Entonces, sí que para mí lo lógico hubiese sido el adecuar las subastas que no se hubiesen iniciado con anterioridad a esta ley, o sea, cuando aprobada la ley se inicia una subasta, que se apliquen las nuevas reglas. Pero como no se puede por el efecto retroactivo, pues vamos a estar unos años tramitando subastas con diferentes requisitos. Qué lío. Sí. ¿Y qué nos recomiendas? Bien, a ver, desde el despacho o como profesional en esto, lo que sí que se recomienda un poquito es actuar, pues, hacer un estudio previo de cuándo se ha iniciado el procedimiento y qué características o qué requisitos voy a tener que conocer para saber si me compensa ir a una subasta o no. ¿Vale? Son un poco las herramientas. Y cada caso es distinto, además. Claro. Las normas, pues bueno, hace falta un asesoramiento para saber. Antes era un poco tasado, que sabíamos, pues el depósito el 5, el ejecutante solo puede tal, cuando tal. Y ahora, pues bueno, tenemos ahí dos, es como si tuviésemos dos leyes distintas y según cuándo se haya iniciado el procedimiento es una u otra. Y eso al final va a ser un poco, entiendo, para todos los operadores. Para los postores, para los ejecutantes, para los ejecutados, para los letrados de la administración, para los abogados, para todos. Va a ser un poco jaleo porque vamos a convivir con dos desarrollos distintos para el mismo acto, que es el acto de subasta. Y como bien has comentado, cada caso es distinto y además siempre nos lo recordáis, que no hay que generalizar y mucho menos en este aspecto con todo lo que nos has indicado. ¿Cómo podemos, si alguno de nuestros clientes tiene alguna duda, cómo pueden asesorarse bien en vuestro despacho de Valencia, Madrid o de Barcelona? Bien. Bueno, pues lo podéis hacer a través de nuestra web, que es www.marinimateoabogados.es. Ahí tenemos un formulario de consulta en el que, bueno, como contacto inicial, o si no, pues llamándonos por teléfono directamente al 963202876, o en la web podéis ver el WhatsApp que tenemos distintos canales de comunicación inicial y a partir de ahí pues ya os damos cita o por videoconferencia o presencial o en Madrid o en Barcelona y ya bueno, pues recopilamos un poco la información y os podemos dar un asesoramiento previo con un encargo previo y todo de cómo va a desarrollarse en este caso la subasta. Estupendo, pues un placer como siempre, muchísimas gracias Sandra, nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy buenas tardes. Gracias a ti, José. Hasta luego.